Musical al que, por supuesto, nos lleva a Tahúres Zurdos con Aurora Beltrán, a otro ámbito que nada tiene que ver con esto. Y en este caso hablamos de una institución de carácter filantrópico, simbólico, filosófico, discreto y no sé si también podríamos decir secreto. Esta tarde se ha hablado en Pamplona de la masonería y ahora presentamos a una persona que conoce muy bien este medio. Ustedes le van a reconocer porque ha sido corresponsal de Televisión Española en muchas partes del mundo: Budapest, México, Lisboa, Miami, Moscú. Hablamos con Valentín Díaz, con Ray Gambre también aquí en Navarra. Valentín, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Una referencia sin duda alguna para tantos colegas, tantos periodistas como es mi caso. Bueno, no creo que tanta referencia, pero en cualquier caso se agradece. Muchas gracias por venir. La masonería, ¿teñida de discreción o de secretos? Bueno, yo creo que el secreto de la masonería es el secreto peor guardado del mundo, porque está todo en Internet. Es decir, todos los rituales que se utilizan en masonería, incluso debates que se hacen dentro de las logias están publicados en Internet. Si alguien entra en Internet y pone masonería, bueno, se encuentra con todo. Una vez leí que se habían publicado, desde que comenzó lo que se llama la masonería moderna o especulativa, unos 200.000 libros sobre masonería. Quiere decir que debe ser uno de los temas sobre los que más se ha publicado, ¿no? Por lo tanto, se habla de sociedad secreta, pero no es verdad que no podemos ser una sociedad secreta, porque si fuéramos una sociedad secreta estaría prohibido. En España, con cualquier país democrático, la masonería es una asociación legal, registrada, con responsables públicos y conocidos, y algunos masones o muchos masones tienen la costumbre de decir, bueno, que es una sociedad discreta. Yo discrepo de eso. Yo creo que simplemente la masonería es una sociedad privada, ni más ni menos. ¿Y con qué fines fundamentalmente y principalmente, por ejemplo, aquí en Navarra, ¿no? El sentido de la masonería en nuestra comunidad? Bueno, el sentido de la masonería en Navarra es el mismo sentido de la masonería que en cualquier otro lugar del mundo. Si algo le caracteriza a la masonería es que la masonería tiene un carácter universal, digamos, no tiene un carácter local. Lo que ocurre es que, lógicamente, la masonería tiene las características también del solar en el que se asienta, en este caso del solar navarro, donde ha estado ausente durante muchísimos años, hasta que se fundó la logia Sabiermina aquí en Pamplona hace 5 años. Pues habían pasado 83 años de ausencia de la masonería en Navarra. Quiere decir que no solamente por supuesto, durante todo el periodo franquista, donde fue perseguida implacablemente y perseguida a muerte. Y mal vista por la Iglesia también. Sí, muy mal vista por la Iglesia y mal vista por muchos sectores. Es decir, yo creo que todavía hay una cierta desconfianza social, ¿no? La gente oye lo de masonería y le suena como a secta, ¿no? Y, bueno, pues no hay nada más lejos que de ello, ¿no? Valores que se defienden, rituales que se llevan a cabo. ¿Qué valores se defienden actualmente, siempre y quizá más especialmente ahora? Bueno, hay 3 principios fundamentales en la masonería: libertad, igualdad, fraternidad, digamos los 3, el lema de la Revolución Francesa, que es también los principios que inspiran a la masonería. La libertad es el paso primero en masonería, es fundamental. Masonería y libre pensamiento son indisociables, si podemos decirlo así. Sí, logia Sabiermina. ¿Quién fue Sabiermina? Bueno, Sabiermina fue un navarro ilustre. Hay una película, por cierto, que se rodó hace ya bastantes años, dirigida por Antonio Ezeiza, Mina, el viento de libertad. Fue una producción mexicana, porque Sabiermina, que es de la familia de los Espoz-Mina, una familia importante en Navarra, fue un militar y un guerrillero destacado en la guerra de la independencia contra las tropas napoleónicas, y después se trasladó a México, y en México también luchó por la independencia de México. Y Sabiermina era masón,
y entonces a la logia le pareció oportuno honrar a un masón navarro, ¿no? Eso es. En la logia Xavier Mina hay mujeres, algo que no está permitido en otras agrupaciones o partes Sí. de la institución. Bueno, la masonería se divide fundamentalmente en dos grandes ramas, digamos lo que es la masonería de influencia anglosajona y lo que llamamos la masonería liberal. Entonces, la logia Xavier Mina está federada en la Gran Logia Simbólica Española, y la Gran Logia Simbólica Española es la representante en España de lo que llamamos la masonería liberal, donde evidentemente se aceptan las mujeres en el mismo plano de igualdad que los hombres. En la masonería digamos, de influencia anglosajona, la verdad es que ellos no admiten la admisión de las mujeres y exigen la creencia en un Dios revelado y en la inmortalidad del alma. Esas son las dos grandes diferencias fundamentales en lo que es la masonería autodenominada regular, la anglosajona, y lo que es la masonería liberal, que es mayoritaria en Europa continental, como el Gran Oriente de Francia o el Gran Oriente de Bélgica, como referentes fundamentales de este tipo de masonería. Decía antes que habíamos estado 83 años sin masonería en Navarra, y hay que decir, decía los 40 años del franquismo, pero no solamente eso, porque en el año 79 se legalizó la masonería y sin embargo han pasado muchísimos años en democracia sin que hubiera masonería en Navarra, cuando ha habido una tradición de masonería en Navarra. Quiero recordar, si me permite, que yo el primer libro que vi de masonería en el año 76, es decir, un año después de morirse Franco, probablemente sea el primer libro publicado sobre masonería en España después de Franco. Yo creo que es así, es precisamente La masonería en Navarra, de Víctor Manuel Arbeloa, que fue presidente del Parlamento de Navarra, y un hombre al que yo no voy a hablar ahora de quién es Víctor Manuel Arbeloa. Efectivamente, ¿no? y hay muchos artículos también en Internet que, bueno, en los que se profundiza precisamente en esta materia y que firma el escritor, ¿no? Víctor Manuel Arbeloa. Si alguien que nos está escuchando, cualquier navarro o navarra, quiere entrar en esta sociedad, en esta institución, ¿qué se le pide a una persona para formar parte de la masonería? Bueno, se le pide dos cosas: que sea libre y de buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, libre quiere decir que vaya que no esté condicionado absolutamente por nada, que sea algo que surge de su propia voluntad. Y de libres costumbres quiere decir simplemente que tenga unos medios de vida lícitos y conocidos. ¿Y qué se pide además de eso? Bueno, se pide que sea una persona que sea capaz de convivir a los demás, que no sea racista, que no sea intolerante, que respete al otro, simplemente eso. Es un proceso un poco pausado el de entrar en la masonería, puesto que se hacen 3 entrevistas diferentes por 3 maestros de la logia, luego hay una entrevista en la logia. Digamos, no es que sea difícil entrar, es simplemente una cuestión pausada. Salirse de la masonería es mucho más sencillo. Simplemente, bueno, te has iniciado en masonería, has entrado allí, estás en la logia, ves que aquello, bueno, pues no es lo tuyo, no es lo que pensabas que es, te puedes ir muy fácilmente, simplemente con decir, bueno, pues no me interesa seguir, nada más. ¿Qué temas se abordan en las reuniones? En las reuniones, bueno, como saben, la masonería es ritualística, es decir, se sigue un ritual. Sin ritual no hay masonería, porque sin ritual una logia sería poco más que un ateneo o un centro de debates, ¿no? Entonces, bueno, se abordan, la verdad es que una multitud de temas, ¿no? Depende de la iniciativa de los hermanos de la logia. Por supuesto, se tratan muchos temas de simbolismo, porque la masonería es una alegoría del oficio de la construcción. Es decir, es la metáfora masónica es la metáfora del oficio de la construcción. Nosotros tenemos como antecedentes remotos a los canteros medievales, que son los que construyeron los grandes templos religiosos del medievo, y lo que hace la masonería moderna es que, en vez de trabajar la piedra física, esa piedra eres tú, te trabajas tú a ti mismo, ¿no? Te autoconstruyes. Es decir, eso es lo que se hace en masonería, autoconstruirse. ¿Qué esperáis de la sociedad navarra, las personas que formáis parte de esta logia Xavier Mina? ¿Qué esperamos de la sociedad navarra? Pues esperamos una normalización, fundamentalmente, de la masonería. Yo creo que la masonería, como decía antes,
en España, pero concretamente en algunas comunidades, y Navarra yo creo que es una de esas comunidades donde todavía hay en amplios sectores probablemente hay todavía una desconfianza, ¿no? Es decir, que nuestra situación sea una situación normal y corriente, simplemente, que se nos acepte como tal, Sí, bueno. y sobre todo que se sepa qué es la masonería, porque yo creo que la desconfianza sobre la masonería viene fundamentalmente de la ignorancia. Valentín, pues para eso precisamente hoy conversamos, damos a conocer algo más, ¿no? Sí. El quién es quién, o al menos cuáles son los valores, los rituales, o esa presencia de la masonería en nuestra comunidad. Contarlo también hace, ¿verdad?, que se disipen esas dudas o esos prejuicios o Muy esos bien. clichés, ¿no?, Sí. preconcebidos. Valentín Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer conocerle y éxito también en su caminar, en su andadura. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, de verdad. Gracias.